Bueno, pues hola a todos de nuevo. Ahora sí, empezamos el webinar. Bueno, el webinar este es de armonización orofacial y cuando estábamos pensando un poco el tema, pues me propusieron que hiciéramos esto: cómo potenciar la clínica dental con tratamientos de armonización orofacial. Yo en un principio, claro, me quedé así un poquito porque no soy experta en marketing. Es verdad que llevo muchos años implementando estos tratamientos en mi clínica, pero no sabía cómo expresaros a todos vosotros la necesidad de que vosotros también lo implementarais, o la necesidad o cómo podéis potenciar vuestra clínica dental si lleváis a cabo estos tratamientos en vuestros pacientes. Entonces, bueno, me surgió ahí un poco una lluvia de ideas, no sabía muy bien cómo expresároslo y espero que cuando terminemos el webinar pues resulte un poquito más claro por qué veo que es necesario que vosotros hagáis igual que yo y implementéis estos tratamientos en la clínica diaria. Mirad, voy a empezar por una cosa muy importante y es la foto. Casi a día de hoy todos hacemos fotos con móviles y es bueno porque nos da mucha información de golpe a los pacientes y nos podemos comunicar con ellos en el mismo instante en el que las hacemos, porque el móvil nos da una serie de instrumentos con los cuales el paciente ve esa necesidad de tratamiento. Lo primero que os tengo que decir es que intentemos hacerlo con un zoom de 2,8, porque si lo hacemos con 1, mirad lo que sucede. Esta es una de mis auxiliares y aquí veis la fotografía a 1 y la fotografía a 2,8. Se nota la diferencia. Los móviles pues tienden a, si no hacemos un poquito ese aumento, a alargar las caras y a dejarlas un poco, pues con unas facciones un poco apepinadas que no son reales. Entonces os recomiendo bueno, que si vais a utilizar móviles, pues que lo hagáis con ese zoom porque os van a salir bastante bien. Lo segundo, bueno, otro instrumento de comunicación, el intentar hacerle al paciente, pues verle la armonía que tiene que tener su cara, y para eso le marcamos los 3 tercios de la cara, teniendo en cuenta que todos tienen que ser iguales y que en el tercio inferior del labio a la punta nasal, a la zona de donde comienza ese tercio, debe medir 1 tercio, y del labio inferior al mentón, que es donde termina ese tercio, deben ser 2 tercios de la medida. Entonces, mirad, aquí podemos ver una paciente que vino a nuestro curso, que era la mamá de una compañera nuestra, y le hicimos el marcado. Pues le marcamos los tres tercios para valorar si esas medidas son óptimas. La hacemos siempre con el zoom a 2,8, y estas reglitas, por ejemplo, en la mayoría de los teléfonos, pues las podemos implementar. O sea, si no, bueno, pues sería intentar pasarlo a algún programa de ordenador, pero en los propios teléfonos podemos hacer el marcado de esas líneas. Aquí podemos también marcar el ángulo que forma la nariz con el mentón, antes, después, para ver si hemos mejorado esos tratamientos. Y bueno, nos podemos hacer pues todos los ángulos que queramos. En la mayoría de los teléfonos, como os digo, os permiten hacer, porque tienen esa medida de ángulos, o sea, te calcula, viene como una reglita y te calcula el ángulo que tiene el paciente. Bueno, esto ya son medidas indicativas de si hay alguno, por ejemplo, en el caso de esta paciente, el mentón lo tiene disminuido. En este caso también tenemos que proyectar ese mentón porque está más disminuido que habitualmente debería tenerlo para que tuviera unas proporciones ideales. ¿Qué más cosas, qué información nos puede dar? Pues mira, en el caso de esta paciente, pues esas asimetrías de un lado y del otro de la cara, como podéis ver, todo esto se lo podemos ir mostrando al paciente porque se hace inmediatamente y el paciente pues lo ve como hay un lado de la cara que es asimétrico con respecto al otro. Incluso pues el canteado de la línea de la sonrisa. También podemos valorar eso, esas asimetrías que se generan. Esto es muy rápido porque con el móvil lo hacemos de una manera inmediata.
O sea, tomamos el registro, hacemos la línea y se la mostramos al paciente. Con el móvil, con una tablet, con la mayoría de instrumentos que tenemos habitualmente a mano o en consulta, pues se lo mostramos rápidamente al paciente. Entonces, bueno, es importante estos tratamientos de armonización. Os he puesto este pequeño vídeo porque a mí me resultó muy visual ver cómo estos pacientes serían si no tuvieran o tuvieran algún defecto en la cara y sin el defecto como son. Entonces, bueno, os lo pongo para que vosotros lo valoréis. En este caso estamos viendo el mentón de todas estas personas conocidas, como si no tuvieran ese mentón, pues no serían tan guapas como lo son en realidad. Y como en casos de pacientes que les pase eso, que tengan ese mentón muy retruido, pues podemos mejorar su estética. Os pongo esto porque una imagen vale más que 1000 palabras y eso es lo que voy a hacer a partir de ahora. Mostraros por qué es importante implementar estos tratamientos en la clínica, porque una imagen vale más que 1000 palabras y en eso he basado pues, el webinar de hoy, en mostraros por qué es necesario que esto se lo hagáis a vuestros pacientes. Voy a empezar primero por el tratamiento Gold estándar, que son los labios. Bueno, pues podemos mejorar, o sea, debemos mejorar esas asimetrías que aparecen en los labios. Podemos mejorar esos labios asimétricos, esos labios finitos. Podemos darle un mayor volumen. Esto es lo que más nos van a demandar. ¿Por qué no poder implementar esto en nuestros pacientes? Os pongo otro caso de labios. Lo mismo, o sea, esta paciente se quejaba porque lo tenía muy deshidratado, porque los tenía finitos, tenía una forma buena, pero mirar qué hemos conseguido después del tratamiento de relleno y perfilado de labios. O este caso en el que esta era una paciente, es verdad, siempre este caso lo pongo en mis cursos porque no es un caso excesivamente bonito, pero un poco nos dice las limitaciones también que nos generan este tipo de productos y es que no podemos conseguir con una sola jeringa pues todo el tratamiento deseado. En el caso de esta paciente pues hubiera sido ideal que le tratara no solamente el labio superior y los nasogenianos, sino que le tratara también el labio inferior, las líneas de marioneta, el mentón, pero bueno, son productos caros, la paciente en ese momento no podía permitirse nada más que una jeringa de ácido hialurónico, que es con lo que lo tratamos en este caso, y bueno, pues mirar qué resultados tan bonitos en 15-20 minutos de tratamiento con una anestesia como la que ponemos normalmente a los pacientes cuando le vamos a hacer tratamientos odontológicos. Este es el caso que os he puesto antes del mentón. Esta es una paciente que fue paciente mía de ortodoncia y bueno, le hicimos avance mandibular, pero no conseguimos estéticamente todo el deseado y finalmente pues conseguimos darle esa proporción ideal, esa estética facial bonita, haciéndole un pequeño aumento del mentón a nivel antero-posterior. ¿Verdad que los 3/3 estaban bastante compensados? Y bueno, pues no había que aumentar a nivel en el plano vertical, pero sí en el antero-posterior había que proyectar un poquito este mentón para que la estética facial mejorara. Todo esto siempre, pues eso, casos que muchas veces son coayudantes a nuestros tratamientos odontológicos, ya sean de ortodoncia, de rehabilitación, de prótesis. Bueno, pues todo esto lo podemos valorar porque es verdad que podemos dejar una sonrisa maravillosa, pero si los perfiles no son totalmente armónicos, pues no conseguimos ese plus ideal en los pacientes de nuestra consulta. Este es otro caso, también un caso mío de ortodoncia.
mejoramos mucho a nivel ortodóntico a esta paciente, mejoró mucho el problema que tenía, pero era adulta y yo no pude hacer ese avance mandibular que me hubiera gustado. Entonces, bueno, pues finalmente pusimos ácido hialurónico aquí, mejoramos un poco la proyección de la mandíbula, proyectamos un poquito el labio superior, que estaba muy disminuido, y mirar el resultado final, como es una paciente bastante más armónica que cuando terminamos nuestro tratamiento de ortodoncia. Esta es una de mis auxiliares de la clínica. En este caso, bueno, pues ella también debería haber tenido de pequeña un avance mandibular que no le hicieron completo, y entonces tiende a tener bastante papada. Este es un tratamiento combinado del mentón. Es verdad que le hemos puesto ácido hialurónico, pero también hemos tratado esa pequeña papada que tiene con un lipolítico de papada, y como tiene un mentón bastante empedrado, pues también le hemos puesto toxina botulínica a nivel de la zona de mentón, para que fuera más efectivo el tratamiento con ácido hialurónico. Muchas veces no solo con un tratamiento de armonización conseguimos el efecto deseado, a veces tiene que ser la combinación de varios, en la mayoría de los casos, diría yo. Con lo cual, esta paciente pasó por un tratamiento de mesoterapia con un lipolítico de papada para drenar esa grasa que tenía en exceso en esa zona. Luego le hicimos el tratamiento con toxina botulínica para relajar la zona del mentón, y por último le tratamos el avance mandibular que necesitaba, es decir, esa proyección del mentón, con un ácido hialurónico muy reticulado para que nos diera ese volumen extra. Más casos en los que podemos mejorar esa estética. Mirar, esta es una paciente que vino a nuestro curso, ¿verdad? Que le pusimos pues en todos sitios, le perfilamos el labio, le tratamos el nasogeniano, tratando también la mejilla, proyectamos un poquito el pómulo, proyectamos también la mandíbula para mejorar las marionetas. Bueno, pues hicimos un pequeño tratamiento combinado de todo, en el cual utilizamos tanto ácido hialurónico como en algunas zonas como el surco nasogeniano y los tensores. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que os digo, que es verdad que muchas veces no solo podemos hacer uso de un producto, sino que es la suma de todo la que nos hace mejorar la estética facial de nuestros pacientes. Otra paciente también, esta paciente también vino a un curso nuestro, era la mamá de un alumno y había adelgazado muchísimo, y bueno, pues aquí notáis los efectos también de esa fase de adelgazamiento en la que perdió pues muchísima grasa, entre otros tejidos. Intentamos acomodar todos esos tejidos con ácido hialurónico de proyección en el mentón, en la mejilla, en el pómulo, en el ángulo de la mandíbula, y le pusimos un ácido hialurónico más fluido en la zona del labio para hacer un perfilado labial. Bueno, pues conseguimos el efecto deseado, dimos proyección a esos tejidos que por pérdida de la grasa, por pérdida muscular, pues habían empeorado la situación, y mejoramos muchísimo esa estética facial que la paciente demandaba. La sonrisa gingival. La sonrisa gingival es un parámetro que nos encontramos muchas veces en consulta. En este caso, mirar, esta paciente tenía bastante labio superior, porque muchas veces es verdad que corregimos la sonrisa gingival pues haciendo un camuflaje, aumentando, dando volumen a ese labio superior para que tape esa sonrisa gingival, pero en este caso no podíamos tratarlo de esa manera, puesto que el labio superior tenía un volumen aceptable y no era viable el aumentar esa zona. Entonces, bueno, pues hicimos un tratamiento. En este caso no lo hicimos con toxina botulínica, también se podría hacer, pero en este caso lo que hicimos fue una miomodulación a nivel de los músculos elevadores del labio superior, con ácido hialurónico de mucha reticulación, que tuviera mucho peso molecular, y se pone en las inserciones de ese músculo, se hacen unos depósitos en esa zona, y con eso evitamos que ese músculo pueda trabajar de forma normal y camuflamos esa sonrisa gingival.
Bueno, pues en este caso hay que valorar también si es solamente anterior, la sonrisa gengival, a veces tiene un componente anterior, pero también es posterior, y entonces también tendríamos que valorar esos músculos implicados en esa sonrisa gengival posterior. Mirar, aquí otro caso, es una paciente que tuvimos en un curso, mirar qué sonrisa presenta. En este caso tampoco tratamos el labio superior porque aunque en sonrisa el labio lo tenía bastante finito, la paciente en reposo sí que tenía un labio bastante grueso. Muchas veces eso pasa también con los pacientes que tienen sonrisa gengival, que como tienen sus músculos elevadores del labio trabajan excesivamente. Cuando hacen esa sonrisa, tiran tanto del labio superior que se queda muy finito. Entonces, bueno, que hay que hacer una buena valoración, como os digo, con las fotos, con los vídeos de nuestros pacientes, con todo lo que podamos tomar de fotografías y de vídeos antes de tomar una decisión correcta de cuál es el tratamiento que debemos hacer en cada caso. En este caso, pues lo hicimos también con ácido hialurónico. Y mirar, aquí os pongo un vídeo que me lo mandaron a los 15 días o a la semana, a lo mejor no habían pasado 15 días, pero sí una semana para que veáis un poquito cómo la paciente hemos conseguido miomodular esa sonrisa gengival solo con los depósitos de ácido hialurónico en las inserciones. Bueno, como veis, pues la mejoría es muchísima. Como no puede, sus músculos elevadores no traccionan tanto porque le hemos puesto una dificultad, le hemos impedido que hagan ese trabajo que hacían de forma excesiva, pues el labio superior en sonrisa también se ve un poquito más bonito, se ve un poquito con más volumen que anteriormente presentaba la paciente. La papila interdental, por poner algún tratamiento que podemos conseguir con estos productos de armonización, que es verdad que esto también pues, no lo encontramos muchas veces en consulta. Son pacientes que tienen unas pequeñas troneras, no siempre podemos conseguir el cerrado de estas papilas interproximales. Normalmente lo recomendable es que no tenga más de 4 milímetros, porque a partir de los 4 milímetros pues no solemos tener unos buenos resultados con la técnica con ácido hialurónico, pero son aceptables. Y bueno, os pongo ya un poquito para terminar y no alargarme más, porque ya como guinda final del webinar, un poco que veáis lo que podemos conseguir o lo que consiguen algunas personas. Os pongo una foto de George Clooney y Brad Pitt cuando presentaron la primera secuela de Ocean Eleven y como están ahora mismo. Por supuesto, han envejecido, pero han envejecido muy bien. O sea, han envejecido correctamente porque han conseguido, perdona, no sé si oí un ruido. Han conseguido mantener unas estructuras faciales armónicas. Se nota el paso de los años, también en el pelo, por ejemplo, en el caso de George Clooney. Pero bueno, lo que sí que os quiero decir es que podemos conseguir que nuestros pacientes tengan unas sonrisas bonitas y tengan una estética facial también armoniosa. Con lo cual, os animo a todos a que lo podáis implementar en vuestra consulta porque os va a dar muchas alegrías y van a hacer que todos los pacientes tengan una mejor versión de ellos mismos. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado y os haya convencido. Y voy a dejar a unos minutos para que he pensado dejar, pues eso, unos 10 minutillos por si me queréis hacer preguntas del webinar y, y todo lo que necesitéis, pues lo aclaramos por aquí, ¿vale? Venga, pues espero que me escribáis por el chat y voy respondiendo todo. Vale.
No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Parece que no. Está todo. Vale, aquí hay una. A ver, voy leyendo. Vale, hay una doctora, Carolina, que me pregunta qué reticulación uso en la papila. Pues mira, yo ahora mismo en la papila, lo que nos dicen todos los artículos científicos que se están publicando es que utilicemos bifásicos con con una reticulación pequeña. ¿Por qué? Porque en la papila hay un tejido muy celular, entonces es verdad que cabe poco ácido hialurónico, de hecho ponemos así como 0,05 por cada punto de inyección, porque, porque no te cabe más, enseguida rebosa. Y entonces utilizamos los bifásicos porque los bifásicos, no sé si sabéis muy bien, los ácidos hialurónicos pueden ser monofásicos o bifásicos y los bifásicos tienen ácido hialurónico reticulado con ácido hialurónico lineal. Entonces, bueno, pues ese es el que mejor se ensambla en esa zona de tejido en la que hay tanta carga celular y que no cabe bien el ácido hialurónico. ¿Cuántas sesiones? Bueno, pues yo aproximadamente siempre le pauto a los pacientes 4 sesiones. Hay veces que no necesito las 4, necesito 3 y hay veces que voy a necesitar más. Si voy a necesitar más, tenemos que intentar solucionar esa papila de otra manera, con stripping, con composites, como sea. Más de 4 sería como el tope que decidimos ya, pues eso, no tratarlo de otra forma. No sé si te queda claro, Carolina. Y por punto no vas a poder poner eso, más de 0,05 mililitros no vas a poder poner porque enseguida rebosa. Para la sonrisa gingival, no. Para la sonrisa gingival tenemos que utilizar uno muy reticulado. Tener en cuenta que ahí lo que le estamos poniendo es un peso a la zona de la inserción del músculo, que es la que quiero que no trabaje. Entonces ahí sí que vamos a utilizar uno con mucha reticulación, es decir, con mucho peso molecular, y vamos a poner seguramente entre 0,2 y 0,3 por zona de ácido hialurónico. Que si hacemos un webinar en las que explicamos las técnicas de colocación del ácido, me imagino, ¿no? Pues de momento no hemos hecho ninguno de esos. Claro, es que para eso necesitaríamos un curso, porque nuevas técnicas de infiltración, pero de labios, de pómulo, de mejilla, de mentón, de ángulo de la mandíbula. Eso ya sería un webinar bastante extenso, pero bueno, se puede hacer de algo que a lo mejor alguna técnica que estés interesado en que la expliquemos un poquito en profundidad.
Bueno, este simplemente yo lo que quería plasmar era un poco que veáis cómo le cambiamos la vida a los pacientes, porque tienen un complejo. O sea, mirar, el caso de mi paciente, esta que os he explicado, que la traté de pequeña, intenté hacer un avance mandibular, pero no se consiguió del todo, aunque es verdad que tuvimos una aparatología de ortodoncia, bueno, ortopedia para hacer el avance mandibular. Ella llegó un día a la consulta y me dijo, Cristina, me voy a operar la nariz. Y le dije, ¿la nariz? ¿Por qué te la vas a operar? Porque es que no me la veo bien. Y ella tenía una nariz normal, o sea, no le veía una nariz mal. Entonces le hice ver que ella no tenía el problema en la nariz, simplemente que tenía el mentón un poco más retruido de lo que debería tener. Tenéis ahí en una primera foto, veo que la angulación es de 71 grados y esa angulación, bueno, no te digo que sea de 90, pero al menos de 80 y algo, que es lo que intenté conseguir con mi paciente, darle una proyección del mentón, pues de una angulación aproximadamente 80, 80 y algo, que son 10 grados de diferencia, pero con un ácido hialurónico de proyección, es decir, con mucha reticulación, se puede conseguir. Si no en una sesión, en dos. Entonces, bueno, yo lo que quería transmitiros un poco con estos tratamientos es que son tratamientos que podéis implementar fácilmente a pacientes vuestros que tratéis, no tenéis por qué ser ortodoncistas, podéis hacer prótesis o podéis hacer otro tipo de tratamientos dentales y que podáis ver esas necesidades que el paciente muchas veces tampoco sabe, hay algo en la cara que no le gusta, pero no sabe bien cuál es. Otros sí, otros lo tienen clarísimo, pero hay gente que no. Entonces, bueno, que podemos mejorar la armonización orofacial de todos nuestros pacientes, no solamente de la zona interior de los dientes, ¿vale? No sé si lo he conseguido, pero bueno, que penséis que siempre todo lo podéis intentar mejorar y que estos productos nos ofrecen pues esa posibilidad. Bueno, pues si no hay más preguntas, espero que os haya gustado. Seguramente habrá más webinar. Podemos tener en cuenta ese, alguna técnica concreta de, no sé, de alguna zona concreta de la zona nuestra de trabajo, que tengáis dudas de cómo la podemos afrontar y lo preparamos y lo hacemos. Pues nada, estoy a vuestra disposición y con lo que propongáis haremos, ¿vale? Os voy a dejar a todos, espero que os haya gustado y nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos.